Hebreos capítulo 1 y versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Queridos, vamos pues a considerar algo sobre la historia de David. Consulté también con su pastor su parecer sobre esta cuestión y en efecto, pues le pareció también bien. Ahora lo que falta es que a nuestro Señor y Dios le parezca también bien que nosotros dediquemos las lecciones que sea sobre esta cuestión. La historia de la Iglesia o el pueblo de Dios, que a su vez es la Iglesia, Dios no tiene otro pueblo sino la Iglesia. Su pueblo está compuesto por hombres y mujeres que pertenecen a su Iglesia. Y está marcada por diversos acontecimientos históricos y cada uno de ellos la característica a su propia época. Cada uno de ellos pertenece a diferentes épocas y esta concretamente a la época en que vivió David. Y es entonces la que nos va a ocupar, que fue una época de gran importancia en el desarrollo del eterno propósito y plan de Dios en la redención. Plan que Dios ya con anterioridad y de forma para la salvación de sus elegidos desde la eternidad pasada, Él ya lo propuso. Y ahí vemos como ya se tenían destellos a lo largo de la historia, ya habían destellos a lo largo de los tiempos, y así ahora no era en total ignorancia como en el mundo gentil, sí vivían y continúan viviendo en la ignorancia. Pero ahí vemos cómo en aquel entonces se va hilando a lo largo de la historia en los que ya se tenían destellos de la luz del Evangelio. Su estado en ese entonces no se vivía totalmente en tinieblas. No era como el tiempo de los gentiles, que si vivían ellos en una total ignorancia, en las tinieblas, de ahí las diversas, cada región, cada pueblo, cada sector tenía sus propias ideas religiosas, y esto nos enseña a la vez que el hombre no es un animal, el hombre es un ser religioso, tiene un algo en él que trasciende, que va más allá y que le hace buscar qué será, qué no podrá ser. Ahí lo vemos en todas partes, siempre que vayamos a los más primitivos que tienen ídolos o ideas tan raras, sea lo que sea, ello nos enseña que algo hay en el ser humano que le tiende a indagar y a buscar. Tal revelaciones eran solo destellos, presagios de lo que sería la gran revelación cuando aparecería nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se le llamaría o sería
llamado la luz del mundo. Y ya aparece. Y vemos los lazos de unión que tiene tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento fruto, es resultado del Antiguo Testamento, de las enseñanzas que allí encontramos. Vemos enseñanzas que están reflejadas en el Nuevo Testamento. Así pues, Jesús nuestro Señor no vino a fundar una nueva religión, no vino de tantas religiones como hay, Él no vino a traer una más. Cristo Jesús es el cumplimiento de las promesas y los símbolos que Dios utilizó allá, antiguamente, en la época del Antiguo Testamento, de lo cual podemos decir el más vivo reflejo está en el Hijo de Isaí. Sabéis que casi en la Escritura los autores, en vez de mencionar David, por lo general vienen diciendo el hijo de Isaí, porque Isaí es el tronco, padre de David, es el tronco de donde van a venir sus restantes hijos, concretamente 8 hijos, de ellos uno será David. Bien, pues, era totalmente el desconocido, este jovencito David, muy joven, era totalmente desconocido, pero aún y así plugo a Dios ungirlo a este joven muchacho para que llegara a ser rey de Israel. Esto es, ¿y quién se lo hubiera podido imaginar que de este muchacho, jovencito, iba a venir de él? O sea, él vino a ser por elección divina, vino a ser rey, pero es que a su vez de él, de este joven, iba a venir el rey de reyes y señor de los señores. Y esto fue un gran paso hacia la obra de la redención, obra que viene ya predestinada desde la eternidad pasada, no tiene principio. ¿Cuándo empezó? Podemos escarbar los sabios todo lo hondo que quieran y puedan, desde la eternidad pasada, allá en la noche de los tiempos, ya estaba predestinado el pueblo de Dios, los elegidos, lo que a la vez sería la historia que cambió a su vez la vida en Israel. Sepamos también por adelantado que en esta época Israel vivía dividido en sectores. Uno era Israel, otro era la tierra de Judá, otras partes, y a veces no eran muy amigos entre ellos, aunque venían de un mismo padre, pero había sus tiras y afloja, como nación él. Y aquí vemos que David no solamente fue un antecesor de nuestro Señor Jesucristo, como hombre, porque hemos de entenderlo como hombre, porque no puede engendrar los hombres ángeles o espíritus, no, como hombre, el Señor Jesucristo, sino que en todos los sentidos, era la tipificación más exacta del glorioso Mesías que estaba por venir. Aquí, en este joven muchacho, es donde empieza Dios los fundamentos, las bases del reino de su iglesia. Su congregación, la congregación de Dios o iglesia, como queramos llamarle. Es como si se estuviera ya aquí estableciendo el reino de Jesucristo. Y es como si estuviera plantando la raíz de la cuya raíz saldría la rama, la verdadera rama, la vara de justicia, como tenemos en Isaías capítulo 11, versículo 1, saldrá
una vara del tronco de Isaí. Entendamos que Isaí, padre de David, se le llama el tronco, porque de él va a venir una descendencia. Y su vástago retoñará su raíz, su vástago, David. Y eso es lo que aquí vemos. Y este es aquel que llegaría a ser el Rey eterno, el Señor Jesucristo, su iglesia. Por eso, este Rey eterno, ahora aquí es profetizado, la vara del tronco de Isaí. Así se le llama, la vara que sale del tronco. En este caso, el padre, que es Isaí. Isaí es el tronco. Linaje, descendencia, padre de David. Y Jeremías capítulo 23, versículo 5, nos enseña más o menos lo mismo. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David. David a estas alturas ya ha muerto, ya ha fallecido, pero el autor Jeremías profetiza un descendiente. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo, descendiente, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El Señor Jesucristo, según la carne, viene de David. Así pues, queridos, es la enseñanza que aquí, y que ello hace referencia exclusiva al Señor Jesucristo, lo dice él mismo también, como tenemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, está hablando el Señor Jesús ya crucificado, ya muerto, ya sepultado, ya resucitado y ya ascendiendo a los cielos, ya está en los cielos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David. Ahí vemos pues que viene el Señor Jesús, su descendencia viene de David. Y David será un precursor del Señor Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana. Y por si fuera poco, la Sagrada Escritura nos habla de esto. Y para quizá acabar esto ya, donde lo tenemos, creo que es Lucas, sí. Lucas capítulo, ahí está María, Madre del Señor, que ha concebido del Espíritu Santo. Y ella de gozo, no tanto como madre, sino más bien por lo que es madre. Y entre otras cosas dice Lucas 1:54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham. Se refiere a la promesa que hizo Dios a Abraham, tú y tu descendencia por los siglos de los siglos, de la cual hizo referencia a nuestros padres para con Abraham y de su descendencia para siempre. Así pues vemos que todo esto, David, según la carne, vendrá el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo será aquel que se sentará como Rey y Señor en los cielos. Bien, pues, a su vez, identificado como diciendo, soy la raíz, el linaje de David. Qué precioso es esto. Y que nos vuelve a llevar a Isaías 11:1. La raíz de David, padre de David, porque por ello, cuán grande y provechoso nos puede ser esto, que meditemos con atención la historia sagrada debidamente expuesta. Las grandes obras de Dios en el pasado. Él fue el primero que se dignó en venir a socorrer
a su iglesia, a su pueblo, a los escogidos de... Querida alma, a ti y a mí, tú que te sientas ahí, yo que ahora estoy aquí, a ti y a mí, suponiendo tú y yo que hubiésemos sido los dos únicos pecadores, Él se nos está enseñando que Él hubiera venido a morir por ti y por mí. Y esto nos debería llenar de regocijo, pensar, y puede ser que esta basura estuviera en la mente de Él y que Él quisiera venir a morir por este gran pecador, y tú puedes decir lo mismo conmigo. Él lo hubiera hecho con todo, y siendo tú y yo tan grandes pecadores por naturaleza. Por naturaleza somos lo que somos, pecadores. Pues Él se propuso ya en la eternidad, se propuso venir, hacerse hombre, hacerse carne y morir por estos dos pecadores. Pero no solo Él a sí mismo, como si hubiera sido el único, sino que el mismo apóstol Pablo, él se considera a sí mismo tal como él se veía pecador. Pero ¿cómo es posible que yo lo que era antes y ahora soy esto, lo que soy? ¿Cómo es posible? Dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy en Él. Y ya no vivo yo, ahora ya sí vivo, pero no yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de el cual, aquí bien, el cual me amó a mí. Si yo hubiera sido el único pecador en el mundo, Él me amó a mí. Saulo de Tarso, yo vengo, voy a dar mi vida por ti. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Él, aquí estoy yo, cogedme, matadme, hacer de mí lo que queréis, si con esto voy a salvar a Saulo de Tarso. Queridos, esto es la enseñanza. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que cada uno de los que aquí estamos, que hemos recibido el Espíritu Santo, los tales, hemos de tenernos así. Él murió por mí. Pero yo, ¿cómo es posible que Él haya pensado en mí allá en la noche de los tiempos, cuando no existía nada, ni yo, ni mi madre, ni mi abuelo, ni nadie, que Él pensara en mí? ¿Cómo es posible? La única cosa es ponernos de rodillas. Gracias, oh Señor, porque tuviste compasión de este pecador. No tuviste en cuenta que no merezco. Y aun siendo creyentes como profeso ser, aun profesando que he recibido el Espíritu Santo, todavía hay mucha miseria en mí. Todavía hay mucho pecado, mucho por lo cual debería derramar lágrimas. Pues esto es asimismo por mí. Él murió por un pecador como yo. Bien, cambiando un poco, nos vamos ahora a Génesis capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y a tal extremo se corrompió que Dios decide enviar el diluvio, conocido como el diluvio universal. Toda carne, menos Noé, su mujer, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Génesis 17, 7. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, un idólatra. Se nos dice que adoraba ídolos. Es que no podían hacer otra cosa. Como yo recuerdo yo de joven, yo me pasaba horas y horas enteras adorado ante la Virgen esta, la Virgen la otra, el Cristo este. ¿Por qué? Porque no conocía otra cosa, no sabía otra cosa, y quizás si lo hubiera conocido, pues continuaría haciéndolo. Bien, dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti
en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Consideremos que esto es palabra de Dios y Dios hace un pacto con juramento y que luego trasciende. Eso ya lo podríamos ver en el Nuevo Testamento, que aquí ahora lo dejamos así. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Así pues, de todo esto ya se encargará el Espíritu Santo de darnos la debida y apropiada información un poco más adelante. Por ahora, y adelantándonos en el tiempo, vemos que Israel es el pueblo tan agraciado de Dios. Aquí ahora, aunque Israel ahora no es como vendría a ser después, Galilea es una porción de Israel, Israel, Jerusalén, Judá es otra porción, ahí son casi enemigos, y hasta guerreando unos contra otros. Eso ya sería después, cuando la gracia de Dios ya levantaría a David, que se uniría a Israel en una sola preciosa nación. Bien, pues, como digo, vemos que Israel, este pueblo tan agraciado, vive su vida como tales, como si Dios no les hubiera hablado y hecho, como si Dios no hubiera hecho maravillas que ningún otro pudo ver ni oír. Solo Israel es testigo de las grandezas del Dios bendito. Prestemos atención, qué ingratitud les lleva su pecado de apostasía. El libro de los Jueces nos dice, como tenemos Jueces el último capítulo de Jueces y el último versículo, capítulo 21, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días. Ahora nos preguntamos, ¿por qué cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque no había rey en Israel, no tenía quien los gobernara. Y el hombre sin gobierno, el hombre ya puede tener ley, ya puede tener lo que quiera, pero el hombre, si no hay una autoridad que nos ponga a raya, somos, bueno, pues lo que somos, ya no hace falta mencionarlo. Conclusión de tal situación de desgobierno, ahí lo tenemos. Cada uno hace lo que bien le parecía. Y ello nos lleva a pensar qué horrible estado es cuando no hay orden, cuando no hay ley. Pero, peor todavía, la cosa es que sí había ley de Dios, sí que la tenía. Dios ya les había dado sus 10 mandamientos, o sea que no eran ignorantes de conocimiento, ya lo podían tener. Pero todavía más peor, ley sí había, pero no había una autoridad competente que haga cumplir la ley del Señor, o que esa autoridad sea débil, que no me trae sin cuidado, que cada uno haga lo que bien le parezca, indiferente al orden de Dios. Porque cuando Dios da su ley a unos, es para que ellos la cumplan, siendo el ser humano, tal como somos, tras la caída de Adán en el Edén, tal como hemos venido, la necesidad de esa autoridad que nos haga mantenernos a raya, por aquí, no por allí, y en los límites de esa ley. ¿Hasta dónde puede llegar tan grandes pecadores como somos todos por naturaleza? En unos se nos nota más y en otros se nos nota menos, pero no somos menos pecadores a los que menos se nos nota que somos pecadores. ¿Hasta dónde puede llegar tan grande pecadores como venimos a ser? Cuando el hombre se encuentra sin freno, cuando el hombre se encuentra todos
se le consiente, no tiene freno ni nada, como nuestros propios días, terribles días en los que estamos viviendo, querido. Parece que no, pero es horrible ver cómo hombres quieren ser como mujeres, se operan aquí y allá, y otro, peor todavía, qué crimen, coger a los pobres niñitos que no saben ni lo que hacen, qué crimen tan salvaje, querer que sean mujeres esos niñitos y a la inversa. Pero qué tiempo, ¿cómo no puede ser que Dios no se remangue y diga, voy a exterminar toda esta generación, siendo tan perversos como somos? Tiempo como el de los jueces, como hemos leído. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y pobre de ti. Pobre de que no vayas al son de los demás, ya te señalan, te critican, y de ahí que muchos, tristemente, muchos cristianos y más cristianas quieren parecerse a las cristianas del mundo. ¡Qué pecado tan, querida alma, querido joven! No quieras parecerte a ellos. Piensa en la ira de Dios que descargará sobre estos incrédulos. Si tú te haces igual que ellos, recibirás el mismo castigo. Que te conste esta verdad que te digo. No quieras parecerte a las jovencitas de este mundo. El Señor te va a pedir cuentas. Tiempo como el de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a la vez, pero aún consideremos. Postrémonos ante el glorioso Rey de Israel, el Señor del pacto, Dios del pacto. Y ahí lo tenemos. Viendo cómo ha caído el pueblo de Israel, su pueblo, viendo cómo ha caído el pueblo de Israel y siendo como Él es el Dios del pacto, con Abraham, su descendiente, y como tal Dios, acordándose de su pacto de Israel. Qué bueno es el Dios, a pesar de lo que somos. Y esto solamente, este hecho, debería hacernos postrarnos de rodillas, caer y suplicar, Señor, ¿por qué eres paciente conmigo? ¿Por qué yo que tanto te ofendo, tanto que voy en contra de ti, tú tienes tanta paciencia y haces que en este mismo domingo, día tuyo, tú haces que yo oiga, limpies mis oídos y me hagas venir estas palabras para enderezarme? Señor, ¿por qué haces tú conmigo esto? ¿Qué hace el Dios del pacto? El Dios dispone el instrumento de salvación. Ahí lo vemos. Un varón. Dios dispone un varón. Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel 13, versículo 14. A ver si atino. Sí. Mas ahora está hablando Samuel al rey Saúl, el primer rey que tiene Israel, pero no obedece, no ha sido poseído por la gracia de Dios para cumplir con su deber como rey. Mas ahora tu reino, viene Samuel y le denuncia al rey Saúl, mas tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón. Él ha ido rebuscando aquí y allí y se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor ha hecho tan grande, Él ve la necesidad de tener un representante en la tierra guiado por su Santo Espíritu. El Señor ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has sabido gobernar. El Señor te va a quitar de en medio y va a poner a uno conforme a su corazón. Queridos, qué grande es esto, qué precioso es cuando viene el Señor con su vara poniendo justicia. Un varón conforme a su corazón. Y este es, amados, el hombre
que ahora nos conviene, nos interesa conocer a este varón que Dios ha, no los hombres. No ha sido un día de elecciones y vamos a votar. No, Dios lo ha elegido a este varón para ser el varón conforme a su corazón. Nos interesa conocer a este. Dice aquí 13:14, mas ahora tu reino, a Saúl, tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme. Él ya lo tiene designado, ya se ha buscado un varón conforme al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no pone Saúl, pero lo digo yo, porque es así, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó, fuera de aquí, tú no estás cumpliendo con tus deberes. Ahora, el problema es, ¿dónde está este varón? ¿Quién es? ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo es este hombre? ¿Dónde podrá ser encontrado? ¿Dónde podrá ser localizado? Nadie lo sabía, nadie lo conoce. Ni aun Samuel, el siervo de Dios, tampoco no lo sabía, no sabía. En esto vemos cuán importante nos es que el hombre que nos haya de regir, aquel que nos haya de gobernar, que nos haya de dirigir, que sea siempre el varón conforme al corazón de Dios. Que sea este el que nos ha de, y este es al que hemos de desear gobernar. Y si nos gobierna, estar atentos a su látigo, a su vara, cuando necesitemos ser castigados, recibir con agrado señal que no me porto bien. Ahora, alto aquí. Cuidado, porque nos conviene no saber dónde está este varón. No queramos precipitarnos en buscar, a ver dónde está. No, nos conviene no saber dónde está este varón, para que sabiéndolo, no nos precipitemos, no nos dediquemos a él como si lo hubiéramos encontrado nosotros y nosotros nos llevamos el mérito de haberlo encontrado, lo he buscado, lo he encontrado. No nos adelantemos a Dios. Dios tiene sus tiempos, sus ocasiones, y es Él el que va a decidir cuándo y dónde y cómo estará este varón. No dejarnos llevar por nuestra curiosidad, por nuestro parecer, sino el parecer del Señor es lo que debe gobernar siempre en nosotros. Él es el que edifica a su iglesia, no nosotros. Él es el que pone ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra. Dejémosle a Él que Él nos edifique. Nuestro deber está solo en rogar, suplicar que los medios que Él pone sean ellos utilizados por Dios para que nos riñan, cuando nos den, cuando lo merezcamos. Y eso es lo que hemos de pedir, que sea Él lo que sabiamente lo hace. Y Samuel aquí y ahora puede ser quien en este caso concreto puede ser la figura, puede ser el ejemplo de la iglesia. Como la iglesia que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Aquella iglesia que no quiere ser ella, quiere ser guiada por el Espíritu de Dios y con ese espíritu de humilde sumisión a Dios. Aún y a pesar de sus imperfecciones. Con todo, Samuel irá siendo guiado hasta encontrar el varón conforme al corazón de Dios. Aquí lo que hace falta, sumisión, Samuel. No te precipites tú, déjaselo a él. Él, que es lo que para Samuel más le debe importar. No que le gusta, no que no le gusta. Y empieza así, pues digo, la época de David.
Aquí la tenemos y aquí ya empieza a correr la historia de David, como tenemos aquí, 1 Samuel 16 y versículo 1. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Aquí a estas alturas, Saúl ya ha caído muerto en la batalla, tal como le predijo. Pero no me quisiera alargar, pero hay algo muy importante aquí que quizás vendrá más después. Saúl no iba solo, iba su hijo Jonatán con él también. ¿Quién era Jonatán? Si hemos leído el Antiguo Testamento, el más querido amigo, el más amado, el que más ha sufrido por David en los muchos inconvenientes que su padre de Jonatán le buscaba, porque sintió un odio mortal. Eso que primero era su criado, como vieron todos en David su capacidad, se cogió tal celo, tal envidia, que no paró hasta matarlo, quería matarlo. Y por el contrario, Jonatán, hijo de Saúl, íntimo amigo de David. Tanto era Jonatán, también muere. ¿Y cómo se lamenta? Perdóname si quizás me alargo en esto porque no estaba dentro de lo que tenía que decir, pero pienso que es bueno saberlo por adelantado. Cuando se entera David todo segunda de Samuel, el primer capítulo, al final de ello, cuando David se entera que su gran amigo Jonatán, cuando se entera, rompe en llanto, en lágrimas, dice en 1 Samuel 25, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Se lamenta David: Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Tal tendría que ser la amistad que tenías, Jonatán, con David. Qué cosa tan íntima. Y cómo se estremece ahora David al enterarse. Ya empieza a ver, David ya empieza a tener también, y ellos han apuntado a la guerra o han tenido que ir, y han caído los dos, padre e hijo. Y lo que más le dio, incluso recuerda también a su gran enemigo, Saúl, a su gran enemigo Saúl, porque no lo quería ver el rey Saúl, le tenía una envidia total, y con todo ahora llora también por Saúl. Así es, queridos, debe ser el sentir de los creyentes cuando uno de su pueblo cae, sea lo que sea, y sobre todo el caso de Jonatán. Cómo han caído los valientes, cómo, hermano mío, amado mío, que me fuiste más dulce tu amor que el amor de las mujeres. No sabría yo aquí ahora expresar, no quisiera entretenerme en esto. Tuve una congregación que una vez al mes íbamos unos pastores a predicar allí a la congregación, y no sé cómo vino a raíz de este texto, y este pastor allí, es que se enamoraron uno del otro. Pero hermano, ¿qué dice usted? Sí, esto ahí está claro, es dulce. Pero no, hombre, no, usted no lo entienda así. Esto es un pecado, este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted decir que estos dos santos de Dios se enamoraron uno del otro? Bueno, la verdad que querido pastor o amigo que ministraba en aquella congregación ya fallecido, pero qué triste es que un cristiano no entienda las Escrituras, las malinterprete, lo vea tan sucio lo que es tan limpio, el verdadero amor que un cristiano siente por otro creyente. Bien, pues vamos a dejar esto. Isaí, de sus hijos me he provisto, dijo el Señor
a Samuel: de sus hijos de Isaí me he provisto rey. Ya lo tiene él. Aquí necesitamos tener bien aprendido y bien entendido que el Señor de los ejércitos es rey en el cielo y también en la tierra. Nosotros creyentes hemos de tenerlo esto bien. No solo rey que está allí a lo lejos, no, también aquí en la tierra. Y aunque en este mundo los hombres no quieran ni tenerlo, ni reconocerlo como Rey y Señor sobre todas las cosas, que rige Él en todo, al menos su iglesia, tú y yo y nosotros juntos, al menos su iglesia, querida alma, su agraciado pueblo que somos nosotros, hemos de verlo esto como para rendirnos delante de Él, que Él se les ha complacido revelar Él a su iglesia. Precisamente estos ahora piden a Samuel que les dé un rey que gobierne, pero hemos de entender, ahora vienen a Samuel y le piden, israelitas, le piden, oye, danos un rey, como las demás naciones tienen un rey, nosotros también queremos tener rey. Y Samuel se entristece, que no entienden quién los ha traído hasta aquí, quién los gobierna, no lo entiende. Y por eso él se entristece. No vamos a citar estos textos por amor al tiempo. El Señor le ha enojado esta petición de Israel y esta propuesta del pueblo, y con ello el pueblo da a entender, expresa con su sentir, su expresión, expresa a pesar de hasta aquí, que Dios se ha portado con ellos como Padre de misericordia. Esto lo tienen ellos que saber. Dios ha sido para ellos Padre de misericordia, los ha mantenido hasta que los ha librado de grandes enemigos. ¿No lo ven? Qué ingrato, queridos, cuando una iglesia no valora el esfuerzo, la voluntad de sus ministros. Qué ingrata iglesia cuando no aprecia, no valora lo que sufren. Por experiencia lo digo, lo que sufren los pastores, tener que aquí, tener que allá, tenerte que preparar 3 sermones, tenerte que hacer lo que sufren. Qué ingratitud una iglesia que no sabe valorar. Y todo para que la iglesia sea instruida y edificada. Por eso el Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría y reverencia y respeto para aquellos que nos presiden. Bien, pues, con esa petición dan a entender que necesitan a alguien que los guíe, como si estuvieran solos, como si no tuvieran un Dios sobre todas las cosas que los guía en todo. Ellos dan a entender que eso no es verdad, pero el pueblo en quien menos piensan es en Dios. Ahora aquí, que es Dios solo, Dios quien quita reyes y pone reyes, entonces déjalo a Él. Si Él es quien pone reyes y quita reyes, déjalo a Él. Déjalo a que Él haga y hará lo que Él sabiamente cree que debe hacer. Confirmando esta verdad bíblica, vemos que Dios el Señor manda a Samuel, el profeta y siervo del Señor, que vaya a Belén. Samuel, coge carretera y manta para Belén. Vete para allá, a la casa de uno que se llama Isaí. ¿Ves? Una vez estés allí, pregunta por Isaí. Porque es ahí de entre los 8 hijos de Isaí, está el que ha de ser rey en Israel. Jonatán, vete para allá, que allá tengo yo elegido el que ha de ser rey en Israel. Y Samuel, obediente, llega a su destino, llega a Belén, indicado por el Señor le ha dicho, corre, ves para allá, vete allá a Belén, y una vez allí, pues tú preguntas. Y así estamos aquí en 1 de Samuel 16, 3,
dice, el Señor da la orden a Samuel, llama a Isaí, una vez allí, al sacrificio. Sí, a ver, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dije. Tú no te precipites, Samuel. Tú vas allí, vas al sacrificio y allí verás gentes, pero tú no te precipites. Déjamelo a mí eso. Déjame a mí elegir yo a quien yo ya tengo elegido, al que yo te dije. Me elegirás al que yo te dijere en aquel entonces. Tú obedeces solo. Fijémonos, porque Dios es quien elige. Y Samuel tiene mucha más prisa que Dios. Samuel tiene más prisa y a veces las prisas nos pueden hacer una mala jugarreta. Por eso tenemos que pensar muy mucho, que no tropecemos, que no caigamos con nuestras prisas. Podemos errar como Samuel en su prisa ha errado, se ha precipitado. Samuel dice aquí en 1 Samuel 16, 6 y 7, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, ahora, si es que tengo las gafas empañadas, perdón, no veo muy bien, aparte de que esta semana me he mandado a hacer otras gafas. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, un hijo de este. Eliab, ¡oh, qué hombre! ¡Oh! Y dijo, de cierto, Samuel, ya te ha dicho que no te precipites. De cierto, delante del Señor estás ungido. Este es, qué hombrón, este es. Se ha precipitado en elegir al que Dios no ha elegido. Y esto es, querido Samuel, tiene mucha prisa y comete este fallo. Qué hombre para Samuel. Y es las ganas que tiene de que venga ya un rey por fin. Y en ello vemos que los grandes hombres de Dios, queridos, esto también nos debe enseñar, los grandes hombres de Dios se equivocan también. Todos nos equivocamos, porque no habemos ninguno perfecto, todos. Y Samuel se fija en lo externo, y esa prisa de Samuel le hace olvidar lo que el Señor ya le había mandado. Versículo 3 de aquí llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás a que yo te dijere. Pronombre personal, tú me elegirás a quien yo. Tú no te precipites, tú allí nada más que obedecer, espera mi voz, tú me elegirás a quien yo te dijere. Pero todavía no se lo había dicho, y es que Samuel se deja encandilar por la apariencia externa. ¡Oh, qué hombrón! ¡Oh, este Eliab! ¡Oh, qué hombre! ¡Qué lección hemos de tomar! No mires a su parecer. No mires, porque yo lo desecho a este. Yo no he elegido a ese, eres tú. Eres tú quien lo elige, pero yo no te lo he elegido. ¿Vas a dejar que se te gobierne? ¿Que yo no lo he elegido? Queridos, y así es como realmente hemos de mirar. Cosa que el padre de David, por si fuera poco, también actúa con ligereza, con el mismo principio carnal y humano. No solamente Samuel, sino también el mismo Isaí, padre de David, Isaí, como si le dijera, bueno, de mis hijos, mira, ¿cuántos tengo? Pues de estos tú no ves a ninguno capacitado, ¿no? Yo pues tengo otro, sí. Tengo otro hijo, sí, pero ese no vale la pena. Que vayamos allí para que lo vea. No, hombre, no, ese no va, es un chiquillo. Ese solamente sabe tirar
piedras con la onda. Es lo único que sabe hacer. Pero vamos, no vayamos allí, hombre. No vayamos. Es un chiquillo insignificante. Y ese solo vale para guardar las ovejas. No tiene otra capacidad. Dejémoslo y no perdamos el tiempo. La cosa es que todos los hijos de Isaí han ido pasando uno detrás de otro y ninguno de ellos es el escogido. ¿Qué pasa aquí? Dios ha dicho a Isaí, a su casa, y que de su casa, pero ninguno de ellos, ¿qué pasa aquí? Entonces nos hemos de preguntar, el Señor nos ha traído a Belén, ¿vale? Y aquí estamos en Belén. ¿Y qué hacemos aquí entonces? El escogido del Señor no aparece, no está, no lo vemos. Sí está. Lo que hay que saber mirar. Lo primero que hay que hacer es ponerse de rodillas. Señor, ya hemos cumplido en tu mandato, estamos en Belén, estamos en casa de Isaí, a quien tú nos has enviado, y dinos tú, ¿qué es que hemos de hacer? ¿Cuál es? Rogarle a Él. No des ya por vencido. El hecho de que tú no hayas visto a ninguno, eso no quiere decir que Él no tiene aquí, de los hijos de Isaí, su heredero. Eres tú, que no quieres utilizar los medios carnales, tu conocimiento, tu sabiduría, quieres que yo te gobierne. Lo que pasa es que hay que saberlo buscar. Hay que orar al Señor. Con David ahora, y abreviando, va a empezar en Israel una nueva forma de vida, una monarquía. Israel va a tener un rey no puesto por los hombres, va a tener un rey puesto por Dios mismo, no elegido por los hombres, sino elegido por Él mismo, porque es Él el que lo quiere que sea, es Él el que quiere que reine, y esto es la vida de un creyente. Queridos, se sobreentiende que Dios ha implantado una nueva vida en cada uno de los que aquí estamos. Se sobreentiende que Dios ha hecho una obra regeneradora, que ha quitado de nuestro corazón aquello que no le pertenecía a Él. El verdadero pueblo de Dios debe ser un pueblo elegido por el Espíritu de Dios. Y en base a esa primacía, Pablo requiere de los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, una pregunta, ¿habéis resucitado con Cristo? Sí, pues entonces, en tal supuesto, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, no en las de la tierra. Corresponde a vuestra nueva situación como creyentes. Queda confirmado que habéis sido elegidos de Dios. ¿Vale? Algo nuevo ha empezado en vosotros. Las cosas viejas han pasado, aquellas tendencias que teníais deben desaparecer. El mundo no creyente mira, se pone en el espejo a ver cómo puedo ser más que el otro, cómo puedo atraer más que el otro. El no creyente se fija mucho y lleva siempre su imagen, cómo puede ser más. No es así. Las cosas viejas han pasado, ahora es que todas son nuevas. Querida alma, eso es la enseñanza de la Biblia y con esto queremos concluir. Como resultado hemos de poner nuestros intereses en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? No en las de la tierra. No a ver cómo soy yo mejor que fulano o aquí que allá. No. Que Dios sea quien dirija mi vida y la tuya y la del otro. Que sea una iglesia de santos. Así se le llama. La iglesia de los santos. ¿Por qué? Porque no son ellos, es el Señor quien rige y gobierna en cada uno de esos creyentes que son santos. Así pues, querida alma, seriamente, tú, ¿has hecho esto? Tú, cuando llegues a casa,
Ponte de rodillas, arrodíllate. Señor, he hecho yo esto, me he despojado de todo lo que hasta aquí me atraía, me tenía, me he despojado de ello. Has puesto tus intereses en las cosas de arriba, en las cosas del reino, no en las de la tierra, porque todo lo terrenal perece. Las modas que aparecen hoy, mañana desaparecen y vendrán otras más extravagantes que las de ahora. Y tú eres esclavo, esclava de las modas. Que el Señor nos guarde a todos, porque todos somos propensos a imitar lo malo antes que lo bueno. Que Él se apiade y nos ayude en nuestras necesidades, y si quiere, que Él dispone junto con nuestro pastor que sigamos en esto, pues que Él lo revele, lo manifieste. Amén. Y ahora, Señor, que estás en los cielos, qué bendición el que tú te hayas querido compadecer de pecadores como nosotros, que no sabemos muchas veces ni dónde tenemos nuestra mano derecha ni dónde tenemos nuestra izquierda. Tanta ignorancia hay, que la ignorancia nos gobierna y nos rige. Señor de los cielos, no quisiéramos solo pedirte perdón, sino que tú transformes nuestros corazones, nos hagas sentir lo que los hijos tuyos sienten por haber sido encaminados por el Rey de los cielos, el Señor de los señores. Señor, atráenos a ti, pues, convence nuestra mente, convence nuestro corazón, para que no seamos imitadores del mundo. Padre de los cielos, no sabemos qué decirte más, solamente rogarte que obres tú, operes tú en cada uno de nosotros. Por tu Hijo nuestro Señor te lo pedimos. Amén, Padre. Amén.